de ser alabado, de ser exaltado y ser glorificado por su pueblo, hermanos. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos, y nos gozamos, hermanos, en la presencia de nuestro Señor, sabiendo que nuestro Dios, hermanos, hace milagros, hace maravillas, pero principalmente, hermanos, nos ama y siempre busca hacer algo en nuestros corazones. Quiero invitarles, hermanos, para que abramos la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Vamos a mirar en el capítulo 18, versículo 16. Este texto tan hermoso, hermanos. Vamos a leerlo desde el 15, hermanos. Cuando estén listos, hermanos, glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los padres es el reino de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, acabamos de tener ahorita una escuela dominical donde hablábamos precisamente sobre estos puntos, hermanos. Y me da gozo, hermanos, saber que, pues, en nuestras imperfecciones como seres humanos, como padres, pues, algunas de las veces, hermanos, no hemos sabido tratar a nuestros hijos, o no hemos sabido, hermanos, no solamente a nuestros hijos, a los niños. A veces no los hemos sabido tratar. Y pueden mirar, hermanos, en Colosenses 3:21, en la siguiente. Si alguien busca Colosenses y puede leerlo, por favor. Fíjense, cuando tenemos hijos, hermanos, y tenemos diferentes hijos, a veces, como padres, hermanos, tenemos problemas porque no los tratamos igual. Nuestros hijos pueden pensar que tenemos hijos consentidos, ¿verdad? Oh, mira, a él no le dices nada, no lo tocas, a él no le haces lo que a mí me hacías, como a mí me corregías. Y entonces, hermanos, como padres, nosotros estamos en problemas porque no sabemos ser padres cuando tenemos a nuestro hijo y nace. No sabemos cómo criarlo, no sabemos cómo formarlo, cómo dirigirlo, hermanos, ni siquiera a veces cómo cargarlo, cambiarle el pañal o tratarlo, no sabemos. Son cosas, hermanos, que vamos aprendiendo a través de la experiencia. Y a veces, hermanos, pues lamentablemente quienes sufren, quienes batallan más, son los hijos que son los mayores. Son los que sufren a veces nuestra inexperiencia. Y eso, hermanos, pues a veces a los primeros hijos, hermanos, pues sufren, pero también tienen el privilegio de, por ser los primeros, a veces son los que más se consienten, los que más se miman, los que más se cuidan. Entonces, hay un trato, hermanos, con los niños de una forma muy variada. Todos y cada uno de aquí, hermanos, pues conocemos, ¿verdad? Ya sea si no somos padres, somos hijos, o si no somos abuelitos, pero de una forma u otra, hermanos, hemos pasado por etapas en nuestra vida que, pues, quizás nos identifiquemos, y quizás, hermanos, pues pueda haber hijos que hayan sido rechazados y esto les genere dolor. Puede haber hijos consentidos y eso también les genere dolor, o hijos que tienen un trato preferencial, donde a veces no sufren, no batallan, se les arregla la vida. Pero lamentablemente, hermanos, aunque uno le haga el camino a los hijos, también sufren, porque cuando no están los padres, ese trato, hermanos, ya no hay quien te abra el camino, ya no hay quien te enseñe, ya no hay quien te guíe, y entonces empieza a sufrir el hijo, aun cuando haya sido recibido un trato preferencial. O también hay quienes han sufrido el autoritarismo, quizás porque crecieron en un hogar disfuncional donde no estuvo el padre. Y a veces, hermanos, como crecemos dentro de una iglesia, las iglesias, hermanos, generalmente tratan de apoyarnos, pero como hijos sufrimos que la iglesia a veces nos mira, hermanos, quizás como muy diferente, hermanos.
y solamente nos miran para mandar o que hagamos cosas, guiarnos, regañarnos, y todo eso, hermanos, se sufre como hijos. Y por eso puse aquí, ¿te molesta su presencia de los niños? O sea, a veces, fíjense que ese tipo de situaciones, hermanos, vamos generando dentro de nosotros. En la siguiente podemos mirar, ¿verdad? Que como niños, cuando sufrimos, hermanos, quizás lo podemos reflejar aquí, hermanos. Hubo alguien, hermanos, que pudo haber sido un ser amado, un ser querido, pero él agarró las tijeras y nos cortó, hermanos, y eso nos hizo caer, nos hirió, nos lastimó, y hizo, hermanos, experiencias que nosotros hemos vivido que nos lleven a repetir lo mismo, que ahora nosotros queramos hacer lo mismo con otras personas, y eso, hermanos, se refleja en nuestros actos. A veces queremos cometer los mismos errores, así como aprendimos a través de una mala experiencia, una caída nos hizo aprender, ¿verdad?, a ponernos más atentos. Yo estaba, mientras hacía este tema, estaba recordando cuando era niño, hermanos, una vez en la esquina había un árbol y pues no podía subirlo. Pedí ayuda, hermanos, para que me subieran, y me subieron y estuve arriba junto con los niños jugando, pero yo miraba que de repente los más grandes agarraban, se colgaban de la rama y se soltaban y ya caían, pero para mí era muy alto. Me dejaron ahí, hermanos, y al final pues quise bajarme, pero no pude, quedé colgado, y cuando caí me golpeé con la nariz, con las rodillas aquí, hermanos, y me quedó una cicatriz. Una experiencia. Yo confiaba en que alguien me iba a ayudar, me dejaron solo. Experiencias, hermanos. Como niños hemos sufrido, hemos caído, hemos sufrido quizás las cicatrices que tenemos, nos den recuerdos, experiencias, pero esas cicatrices nos hacen ser diferentes. Esas experiencias nos han llevado a ver la vida de una forma diferente, para protegernos. ¿Para qué? Para no ser lastimados más. Porque nadie quiere volverse a lastimar, ¿verdad? Nadie quiere volver a sufrir las mismas consecuencias. Hace años, hermanos, ustedes recuerdan, yo quedé en una escalera, más o menos aquí así arriba de la pantalla. La escalera estaba extendida y yo estaba poniendo una tubería pegada a la orilla, y de repente la escalera se resbaló y me quedé colgado. Otra experiencia que sufrí como cuando fui niño, hermanos. Pero ahí otra vez no hubo nadie que me ayudara, quedé solo. Y otra vez volví a caer. Pero mientras caí, hermanos, recordaba, se me venía a la mente, hermanos, actitudes, conductas, que yo estaba exactamente así como yo me miraba cayendo, hermanos. Yo miraba que yo dejaba a otras personas caer. Personas a quienes yo amo. Porque a veces, hermanos, en nuestra forma de cuando pasamos, como en la imagen anterior, cuando pasamos por un problema, por una situación, hermanos, a veces tendemos a hacer lo mismo. Tendemos a volverle a cortar el paso a la persona para que se caiga, se lastime. Y a veces en nuestra actitud, hermanos, agarramos un estilo de religiosidad, que a veces nuestra religiosidad lo que hace, hermanos, es que le cerremos la puerta a los demás, porque nos volvemos duros, insensibles. A veces pensamos, mira, los niños están bien inquietos, no, si les pegaran, si les trataran de esta manera, si les hicieran estas cosas. Y entonces empezamos, por ejemplo, lo que hacían los discípulos, hermanos, no dejaban que se acercaran los niños al maestro. No dejaban que se acercaran a nuestro Señor Jesucristo, porque pensaban lo van a molestar, lo van a incomodar. Sin embargo, él que conocía, hermanos, les dijo, no se lo impidas. Entonces, a veces, hermanos, entramos en un punto de religiosidad que pensamos que las cosas tienen que hacerse de una manera, una rectitud, una conducta, hermanos, que a veces empezamos a hacer bullying, empezamos a hacer rechazo, empezamos a ser indiferentes, empezamos a ser críticos, empezamos a ser autoritarios sobre los demás, y empezamos, hermanos,
a tratar a los hijos de Dios, hermanos, a los pequeños, de una manera que no es la correcta. Empezamos a tratar nosotros lo que sufrimos, ahora lo hacemos a ellos, porque quizás a mí me funcionó que me regañaran, me pegaran para no ser un mal hijo. Pero no todos los hijos son iguales. No todos actúan de la misma manera, hermanos. Hay quienes se portan muy bien y no quieren ser castigados. Sin embargo, nosotros no sabemos y podemos estar lastimando, hiriendo sentimientos con nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras palabras, el rechazo, el abuso, porque a veces, hermanos, cuando los hijos están sin papás, todo el mundo los manda y a todo el mundo uno tiene que obedecer, y ese tipo de cosas, hermanos, se sufren como hijos, como jóvenes, como niños. Entonces, todo esto, hermanos, va generando en las siguientes, ¿no miran? Va generando, hermanos, el sufrimiento de un niño. El niño va sufriendo, hermanos, y de una forma u otra, hermanos, fíjense, están niños grandes, están niños pequeños, y a veces los grandes se abusan sobre los pequeños, y a veces los grandes quieren que los niños chicos se castiguen como se castigaba a ellos, y es un problema, hermanos, que como iglesia a veces no sabemos cómo dirigirnos sobre ellos. Entonces, la siguiente, vamos a mirar esta reflexión, hermanos. Fíjense, lo que hacemos como padres cuando tenemos un hijo consentido. Dice, ¿qué dice? Dice, no le hagas fácil el camino, no le hagas fácil el camino a tus hijos. Si le quitas a tu hijo todas las piedras del camino, no sabrá qué hacer cuando tropiece con una si tú no estás con él. Cuando tú ya no estés con él. Los padres no van a estar siempre con los hijos. A veces tenemos que soltar a nuestros hijos y ellos van a empezar a crecer, a caminar, a desarrollarse. Pero cuando le limpias el camino, vas a hacerlo siempre dependiente de ti. Y cuando esté casado, va a seguir siendo dependiente de ti. Y cuando tenga sus hijos, va a seguir siendo dependiente de ti. Y eso es algo muy doloroso, hermanos. Porque me tocó conocer un señor que su hijo dependía mucho de él, porque el papá le dio todo. El niño chocaba su carro, no importaba, le daba otro carro. Y siempre le dio todo. Cuando ya estaba adulto, pues su hijo le reprochó, dice, es que tú, dice, a mí hiciste como soy. Tú no me permitiste experimentar nada, no lo dejó que madurara. Fíjense, de tanto amor que a veces se le da a un hijo, a veces lo podemos echar a perder. Y a veces de tan duro que le damos a nuestros hijos, los podemos echar a perder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque los hijos, nos decía una hermana, que son como un pescado, dice. Si al pescado, dice, lo aprietas mucho, se te escapa. Y si lo sueltas mucho, también se te escapa. Entonces tenemos que saber cómo, hermanos, cuidar a nuestros hijos. Por favor, ¿le pueden dar a la que sigue? Hace rato hablábamos de las piedras, ¿verdad? ¿Qué le pasó a este muchacho, hermanos? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se cayó? Hay piedras, hermanos, que vamos a encontrar en el camino, como jóvenes, como muchachos, como hijos, hermanos, vamos a caer. A veces vamos a querer tomar decisiones. Nuestros padres, su trabajo pues es aconsejarnos, guiarnos, dirigirnos, estar orando por nosotros, pero a veces como jóvenes, a veces nos ponemos un poco rebeldes y decimos, es que, como por ejemplo, el hijo pródigo, él dice a su padre, no, dame mi herencia, yo quiero ir a disfrutarla. El padre, ¿qué hizo? Vio que no iba a poder negociar, no iba a poder hacer entender. ¿Qué hizo el padre? Le dio su herencia. ¿Y qué pasó con el muchacho? Se acabó todo. Pero a la vez reconoció que en su casa había algo y pudo volver con su padre. Ese tipo de piedras, hermanos,
las vamos a encontrar mucho. A veces una mala amistad, un mal consejo nos va a querer llevar por un mal camino, aunque nosotros sabemos que tenemos que buscar obedecer, honrar, seguir a Dios. A veces podemos estar en la iglesia, pero vamos sin tener una experiencia con Dios. Simple y sencillamente estamos dentro de la iglesia y como no hemos tenido una experiencia con Dios, pues tomamos decisiones fáciles, ligeras, que sabemos que nos van a hacer caer, nos van a hacer tropezar y el trancazo va a ser muy fuerte y a veces nos deja marcados, ¿verdad? Con un hueso roto, me estaba acordando de Alejandro cuando miré un video que quiso brincar una rampa y se cayó. Y son huellas, hermanos, porque a veces queremos hacer cosas diferentes a lo que sabemos que no tenemos que hacer y en nuestras decisiones vamos a encontrar piedras. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Si se fijan, este muchacho, ¿qué tiene en su cabeza? Él sabía que había un riesgo, ¿verdad? Y dentro de ese riesgo que hizo, se cuidó, ¿verdad? Se protegió. Sin embargo, el accidente pasó. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, que es la siguiente, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero yo he vencido al mundo. Como jóvenes, hermanos, ustedes tienen a Dios de su parte. No están solos. En cualquier problema, cualquiera que sea tu situación, Dios está contigo. Él te ama. Él nunca de los nunca te va a abandonar. Y Él siempre va a estar para cuando tú le clames. En medio de tu angustia, de tu tribulación, cuando sientas que el mundo se está acabando, Él está para ti. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fui joven, mi papá se fue de la casa, empecé a faltar a la escuela y me vino el pensamiento, hermanos, de quitarme la vida. A veces como jóvenes, hermanos, recibimos cargas. Cuando hacemos algo mal, pensamos que ya esto se acabó, que viene un castigo muy grande, que nuestra vida está arruinada. Sin embargo, los pensamientos que el enemigo pone es porque quiere acabar con tu vida. Él quiere destruirte. Por eso Él te pone el pecado a la puerta para que tú lo recibas, lo hagas, lo cometas y después Él te acuse. Y tú sufras ese remordimiento, ese dolor, ese sentimiento de culpa que te hace sentir que no quieras vivir. Esa es su función de Él. Entonces, la aflicción llega, pero Dios está, hermanos, con nosotros. Y cuando Dios sabe que nosotros estamos pasando por medio de diferentes pruebas, Él nos abre una puerta, hermanos, para que podamos salir de ese problema. En el cristiano, hermanos, las caídas, nosotros las vemos como si caemos en un trampolín. Caemos en un trampolín y llegamos a estar en un lugar más alto. Llegamos a brillar más arriba. Nos lleva para crecer, para desarrollarnos. Como jóvenes, como niños, tú puedes crecer a través de problemas, de luchas, de errores que has cometido, porque te das cuenta de que cuando fallaste, Dios estuvo ahí para levantarte. Dios estuvo ahí para fortalecerte. Dios nunca te dejó solo, nunca te dejó abandonado, sino que Él está contigo. Dios, hermanos, obra en nuestros corazones. Si pueden poner, ya está. Vemos, hermanos, como cristianos, fíjense, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Ya no cortarle la cuerda, ¿verdad? Sino ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vemos a un niño, quizás vive con su mamá solamente. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Regañarlo, criticarlo, abusar autoritariamente? Aconsejarlo, guiarlo, apoyarlo. Porque cuando hacemos eso, hermanos, como hijos de Dios, hermanos, empezamos a ser tolerantes. Quizás vemos que los muchachos están rebeldes. ¿Saben por qué? Porque están sufriendo. Porque tienen dolor, porque están pasando por un momento de turbulencia, están pasando por un momento muy doloroso y necesitan el apoyo.
Entonces, una de las formas de decir necesito ayuda, a veces es a través de acciones, donde quieren llamar nuestra atención, donde ellos están enseñándonos con su rebeldía que necesitan un cuidado, una atención. A veces necesitan solamente un abrazo, un momento en el que nosotros como padres podemos estar ahí para ellos, pero a veces no lo vemos. A veces nos sentimos como, no me molestes, quítate de aquí. Y en vez de ayudarle, hermanos, le empezamos a generar un problema. ¿Se identifican con esto, hermanos, o nomás soy yo el que pienso que es así? ¿Sí o no, hermanos? Es la realidad. ¿Por qué Dios quiere, hermanos, que crezcamos, que nos desarrollemos, hermanos? Mira, Dios conoce nuestro dolor. Él sabe, hermanos, miren, como niños fuimos tremendos. Y muchas veces nos castigaron, muchas veces nos enseñaron, nos guiaron. Pero a veces, hermanos, hay personas que por más que les pegaban, más duras se volvían. ¿Qué haría usted con una persona que es muy difícil, que a pesar de los golpes no quiere entender? ¿Qué haría? ¿Cómo lo corregiría, hermanos? ¿Cómo lo guiaría para que pueda crecer? ¿Quién? Un ejemplo así rápido. ¿Qué haría, hermanos, con una persona muy difícil? Pero usted sabe que necesita. ¿Qué haría? Con amor, paciencia. ¿Qué más? ¿Qué harían? Una anécdota, hermanos, que nos contaron acerca de un pastor que cuidaba a niños, que había unos niños que eran muy respetuosos, que no les hacían caso, que dice que el hermano agarró, estando los muchachos ahí enfrente, se quitó el cinturón. Y los jóvenes lo miraron así porque era el instructor. Dice que agarró el cinturón y empezó a pegarse a él. Y decía, soy un siervo y no sirvo para esto. Y se empezó a lastimar él. Fue tanto el impacto que causó sobre los muchachos que no le querían hacer caso, hermanos, que ahora todos ellos son siervos de Dios. A veces, hermanos, nosotros pensamos que como nos enseñaron, así tenemos que enseñar. Que así como nos hicieron a nosotros, así tenemos que hacer. No, hermanos. Están pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios conoce, hermanos, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y muchas de las veces, hermanos, son cosas, quizás como hijos, nosotros a veces necesitamos que nuestro papá nos diga, hijo, tú puedes, sigue adelante, échale ganas. Un abrazo, un motivo, un apoyo. Y a veces no lo recibimos. Y eso nos deja marcados. Eso nos deja, hermanos, así como cuando nos cortan el lazo y caemos y quedamos muy lastimados. Nos generan traumas, nos generan heridas. Pero como personas, cuando nuestros hijos están creciendo, hermanos, tenemos que prepararnos. El camino va a haber caídas, en el camino va a haber piedras. Entonces tenemos que prepararlos, ¿verdad? ¿Cómo podemos prepararlos? En la que sigue, por favor. Desde pequeños, ¿verdad? Los vamos a ir instruyendo. ¿Cómo? Enseñarles que van a venir problemas. Pero ¿en dónde tiene que estar su confianza? En Dios, ¿verdad? Entonces, busquen, por favor, este lado, busquen las dos primeras líneas, por ejemplo, la corrección a temprana edad, un ejemplo en la Biblia de cómo podemos corregir a temprana edad. ¿Dónde dice la Biblia? Un ejemplo. Por ejemplo, de aquí hasta mi hermano Daniel, los 4 primeros, busquen un texto que habla acerca de una corrección a temprana edad. De mi hermano Samuel a la siguiente fila, enseñarles a levantarse cuando se caigan. ¿Algún ejemplo en la Biblia de eso? Mi hermano Isú hasta mi hermana Zoila, de enseñarles a amar a Dios. Después de mi mamá hacia mi hermano Miguel, a servir a Dios. Y mis hermanos de allá atrás, a obedecer a Dios. Un texto, hermanos, busquen, ahí les puse parte del texto, pero la obediencia hacia Dios, los tenemos que preparar. Fíjense, si no pensamos en textos ahorita, quizás hemos estado viniendo a la iglesia y no tenemos nada. ¿Cómo los vamos a guiar?
¿Cómo vamos a guiar, por ejemplo, ahorita que hay muchos niños chiquitos, cómo los van a guiar sus papás? ¿Bajo qué dirección, bajo qué conocimiento? Tal como los guiaron sus papás, ¿van a querer cometer los mismos errores o van a mejorarles el camino? ¿Les van a quitar las piedras para que después no puedan funcionar? ¿Qué van a hacer? Vamos a buscar estas citas. Si encuentran una cita, hermanos, levanten la mano para que la veamos, de cómo podemos preparar a nuestros hijos. Son puntos importantes, hermanos, porque esta es la base. En el camino, cuando nuestros hijos saben que está Dios, ellos, hermanos, cuando se enfermen, van a tener una fe inquebrantable. ¿Sí, hermano? Fíjense cómo renovarán nuevas fuerzas los que confían en Jehová. Entonces, si nosotros hemos caído, hermanos, el Señor está con nosotros. Nos ayuda, nos fortalece. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a fallar. Las personas sí, pero Dios no. Hermano Indalecio, sobre obedecer. Entonces yo no pido que le dé obediencia. A ver, ¿quién más, hermanos? ¿Dónde están los demás? A ver. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuerza, fe y dice, hombre, guarda los preceptos de Jehová de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, los decretos y testimonios, de la manera que se escriben en la ley, para que prospères en todo lo que hagas y en todo aquello que hagas. Amén. Fíjense, antes de morir, hermanos, una enseñanza que le dio. ¿La obedeció Salomón? Al principio. O sea, el camino, hermanos, fíjense, está lleno de decisiones. Y a veces, hermanos, las decisiones son donde vamos a caminar por un camino empedrado, un camino diferente. Y vamos a caer, o vamos a levantarnos, o vamos a seguir. Mientras más difíciles sean las pruebas, más fuertes nos volvemos. Pero sí es obedecer y amar, servir. Hermanos, es importante que el niño ame a Dios. Es importante que el niño tenga una experiencia con Dios para que se afirme y permanezca firme, hermanos. Y así vengan las peores tempestades, hermanos, soporten las pruebas. ¿Alguien más tenía más texto? ¿Tenía otro texto? ¿Se fijan, hermanos, cómo se va ligando todo? Si enseñamos a nuestros hijos a amar, ellos, hermanos, van a poder transmitir eso. Va a ser algo que se va a ir transmitiendo, hermanos. Que el amor, hermanos, es lo que hace al cristiano, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios nos une, entonces nos hace tolerables. ¿Sabes qué? Tengo así, no me gusta, pero tengo que entender su condición, su situación y ver cómo puedo ayudarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios busca que todos crezcamos en el Señor. ¿Alguien más? ¿De acá de este lado faltaba? Es el de corrección a temprana edad, ¿verdad? Por eso es importante enseñar a nuestros hijos. Porque miren, a pesar de que muchos de nosotros, hace rato en la plática que teníamos, muchos de nosotros tenemos heridas, hermanos, tenemos cicatrices fuertes. Sin embargo, aquí nos tiene el Señor. Fíjense, o sea, todo esto, hermanos, Dios nos permite haber conocido, pero ahora nos lleva a afirmarnos en el Señor. Y vamos entendiendo, hermanos. A veces no hay justificaciones, hermanos, porque
Sin embargo, Dios nunca nos deja. Él está con nosotros. ¿Alguien más falta otra cita o ya son todas? El segundo. El segundo es si se hizo los reinos de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse de su necio. Entonces, hermanos, miren, hay que aprender de nuestros errores. Si no hemos fallado, hay que aprender de los errores que otras personas han cometido. Pero los hijos, hermanos, los niños, ellos, hermanos, si los sabemos guiar, y si los guiamos como iglesia, porque cuando hacemos las presentaciones, hermanos, que viene un papá, trae a su hijo y lo presenta delante de la iglesia, como iglesia tenemos una responsabilidad. Y no tenemos que dejar que se nos pierdan, hermanos. Tenemos que pelear por ellos. Tenemos que luchar por ellos. Porque es importante. Hermanos, seguir al Señor, obedecer al Señor, porque el camino viene mal, nos va a lastimar, nos va a herir, vamos a caer, hermanos, pero necesitamos estar en Dios, acercarnos a Dios. Hermanos, créanme que a veces cuando somos jóvenes, hermanos, lo digo de lo que me pasó a mí, hermanos, porque a veces pienso que hay jóvenes que pueden estar pasando por lo mismo. Cuando yo tenía esos pensamientos suicidas, cuando me confrontaron y me descubrieron que no entraba a la escuela, un tío me dijo, hijo, ¿por qué no entras a la escuela? Le decía, tío, es que no tengo los útiles para la escuela. Y lo único que hizo fue agarró y me compró los útiles. Digo, no, tío, es que no tengo cómo pagar, que con tus calificaciones me vas a pagar. Pero eso que hizo no fue mucho, pero me dejó marcado. Tengo una gratitud hacia mi tío de una forma inmensa, porque él fue parte de la solución a un problema que yo había caído. Y siempre va a haber alguien, pero qué bueno que seamos nosotros, que nosotros estemos ayudándonos, apoyándonos, siguiendo adelante, hermanos, porque esto nos va a hacer mejores padres, nos va a hacer mejores hermanos, nos va a hacer una mejor iglesia que va a hacer el nombre de nuestro Dios glorificado en todo lugar. Que es la meta, que a través de nuestra vida, hermanos, glorifiquemos a nuestro Dios. Y créanme, hermanos, que aquí somos una gran familia. De diferentes formas estamos, hermanos, pero ¿saben qué? Somos hijos de Dios todos y Dios nos ama a todos. Y Dios no nos rechaza ni nos aparta. Nosotros como personas a veces tenemos eso, pero Dios, hermanos, como dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Hagamos que nuestros hijos lleguen al Señor. Hagamos, hermanos, que nuestros jóvenes lleguen al Señor, que sean siervos, que desde pequeños les sirvan y estén trabajando en su obra para gloria de nuestro Dios. Permitamos, hermanos, que estemos firmes, hermanos, luchando, no impidiéndoles el paso, no, abriéndoles el camino para que lleguen al Señor. Si es así, hermanos, les invito para que pasemos a orar y, hermanos, vengamos al Señor. Si hay huellas, si hay marcas, si hay heridas, cicatrices, hermanos, el Señor está aquí para sanarnos, para que podamos funcionar de una mejor manera y así Dios pueda cambiar nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias.